Y continuamos paseando por España, pero sobre todo presentándotela. Hoy nos vamos a ir a Trujillo, en Extremadura. Aunque fue la primera vez que visitamos esta comunidad, pues pudimos conocerla bastante bien. Si sientes curiosidad, puedes conocer las otras ciudades importantes de aquí, que son Mérida, Cáceres y Badajoz. Acá en Trujillo estuvimos paseando por su alcazaba, vimos su plaza mayor, conocimos al personaje más importante e insigne de toda la localidad y nos asombramos porque casualmente había una feria nacional del queso. Quédate para que lo veas todo. Bienvenido a mi canal, yo soy Anita Castillo y este es mi Filofanita. Comenzamos. Y volviendo a nuestro viaje de Madrid, aprovechamos de pararnos aquí en Trujillo, una ciudad que teníamos ganas de conocer y que creíamos que no nos iba a dar tiempo. Te digo un spoiler, este video va a ser bastante improvisado. Igualmente te comento que Trujillo es una ciudad con historia, ya que en tiempos de Augusto Mérida, esta era una ciudad que dependía de ella y donde se paraban a hacer las recaudaciones tributarias en el camino hacia César Augusta, que es Zaragoza. Entre sus personajes ilustres tenemos a Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, que nació en este lugar y que, como un dato adicional, te quiero comentar que la tercera ciudad más poblada del Perú se llama precisamente Trujillo. Para abrir este video te quise regalar estas hermosas vistas desde el castillo de Trujillo, en donde podemos ver parte de la ciudad y vamos a estar visitando la Plaza Mayor, aunque quizás hoy no es el día en el que podamos disfrutar mejor de ella. Quédate en el video para que veas por qué. La enorme iglesia que vemos aquí es la iglesia de San Francisco. Fue autorizada su construcción por los reyes católicos. Inicialmente era un convento de monjes franciscanos. Se inicia su construcción en 1502 y se culmina en 1600. Como nos ha sucedido otras veces que hemos ido a lugares, nos pasa que llegamos y ese día hay algo especial en ese lugar. Pues resulta que hoy es la Feria del Queso aquí en Trujillo y la verdad es que vemos muchísimos establecimientos vendiendo quesos. Allí, de hecho, vi una que decía ganador el mejor queso de España 2021. La gente está vuelta loca comprando los quesos típicos, me imagino que deben ser quesos con denominación de origen. La verdad es que no estoy segura. Si tú sabes si los quesos de aquí de Trujillo tienen denominación de origen o algún queso de aquí de Trujillo tiene denominación de origen, déjamelo en los comentarios porque la verdad, esta es una parada bien improvisada y eso no lo tengo investigado. Y pensaba poder regalarte una excelente postal de esta que es la Plaza Mayor de Trujillo, pero hoy está sucediéndose aquí la Feria Internacional del Queso de Trujillo. Entonces tienen tomada completamente la plaza con estas carpas, ventas de queso. De hecho, paseando por los kioscos vi que tienen como premios que creo que se han otorgado en esta propia feria. Toda esta plaza pues es el centro neurálgico de la ciudad, lo ha sido así a lo largo del tiempo, pero no puedo mostrarte muy bien los edificios que están por aquí cerca. El que vemos a mi espalda es el Palacio del Marqués de la Conquista y este palacio fue construido por Hernando Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, el conquistador del Perú. Este palacio fue mandado a hacer en su testamento por Francisco Pizarro y es por ello que allí en la esquina hay un balcón sumamente adornado en el que hay un busto tanto de Francisco Pizarro, su esposa y sus hermanos. Esta enorme estatua ecuestre que tengo detrás es la representación de Francisco Pizarro. Si no lo sabe, Francisco Pizarro es el conquistador del Perú. Y un dato muy curioso es que era el primogénito de su familia, pero no había sido reconocido. Cuando volvió de las Américas y se había hecho el conquistador del Perú, por supuesto que lo reconocieron como un Pizarro.
La inmensa iglesia que tengo detrás de mí es la iglesia San Martín de Tours. Es una iglesia enorme, construida en el siglo XIV, duró 100 años su construcción y como vemos es como todo un muro muy alto, lo que me hace pensar que tal vez fue una fortaleza, pero de eso no estoy segura. Sabes que nosotros teníamos ganas de venir aquí a Trujillo porque en Venezuela también hay unas ciudades que se llaman Mérida y Trujillo y quedan muy cerca una de la otra. Entonces cuando estábamos investigando Extremadura vimos que había este pueblo llamado Trujillo y dijimos, nos provocaría. Te voy a dejar por aquí unos mapas que comparan cómo es la ruta entre Mérida y Trujillo tanto en España como en Venezuela y vas a ver que aunque los terrenos son muy distintos, porque en Venezuela estas dos ciudades están ubicadas en la cordillera andina, en el páramo, pues aquí no, aquí la ciudad es más llana, pero es que la ruta es como demasiado parecida. Eso nos hizo una curiosidad interesante que te queríamos comentar. Estamos subiendo a la Alcazaba, o al menos eso es lo que creemos, nos dijeron que era por aquí. Mira cómo es el camino. Yo en el fondo quiero pensar que hay otro camino para llegar a la Alcazaba y nosotros tomamos el camino que no era. Es verdad que las vistas son preciosas. Estamos en el castillo de Trujillo. Anteriormente era una alcazaba ya que fue construido en el siglo IX cuando España estaba bajo el mando musulmán. Dentro hay un aljibe que da por supuesto muestra de la época en la que la fortaleza era árabe, pero hoy en día se le conoce como Castillo de Trujillo porque con la Reconquista pasó a mando de los cristianos. El uso de esta fortaleza siempre fue militar, ya que aquí nunca hubo residencia real ni hay salones en los que viviera algún mandatario. Todo el tiempo fue una fortaleza, estaba hecho para la defensa y su buena vista me hace pensar que cumplía muy bien su labor. Para disfrutar de las instalaciones interiores del castillo, el costo es de 2 euros el día de hoy, que es domingo. Habitualmente el precio es de 5 euros. Y por supuesto que había un lugar más sencillo por donde subir, que es por donde está subiendo todo el mundo. Lo que pasa es que como hoy el pueblo está cerrado unas partes, otras no, en coche no íbamos a poder subir y caminando pues no vimos esa entrada. Ahorita vamos a descubrir por dónde era. Aprovechando nuestra caminata hasta acá arriba, pues nos vamos a quedar disfrutando un poco de estas hermosas vistas de Trujillo, un lugar realmente hermoso que no me arrepiento de habernos parado a visitar. A ti te quiero dar las gracias por llegar hasta aquí y por supuesto recordarte que el botón de suscribir está por aquí abajo. Es completamente gratis y me estarías ayudando muchísimo a seguir creciendo en mi canal. También regalándome un me gusta, porque eso hace que YouTube diga, oye, este video está como para mostrárselo a otras personas, pero tú también se lo puedes mandar a otros para que lo vean compartiendo el video, porque probablemente quieran conocer Trujillo y tú sepas que este video es bueno para ellos. También dale a la campanita para que te avise cada vez que salga un video nuevo y nos vemos en nuestra siguiente aventura.